Amén. Saludamos a todos los que se conectan, amén. A todos los que nos miran por las redes, a los que están aquí presentes. Si es de gusto tuyo que puedas compartir esta palabra, que puedas mandarlas a tus amigos. Si has salido de un grupo de WhatsApp, vuelve a entrar y vuelve a enviar y vuelve a salir del grupo si quieres, pero envía esta palabra a todos aquellos que conozcas, amén, para que la palabra pueda correr lo más rápido posible, ¿sí? Para que esta palabra pueda fluir. Me encantaría poderte compartir Marcos capítulo 4, versículo 35, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». ¿Saben? Y esta palabra la oímos hasta el domingo pasado, que nuestro pastor, nuestro apóstol, pasó unos versículos de esta palabra, ¿sí? Incluso le hemos hablado 1000 veces, le hemos escuchado 1000 veces en varias prédicas, y yo le he predicado varias veces. Y seguramente ya la has escuchado, ¿sí? Jesús está durmiendo en el barco y la tormenta empieza a azotar el barco donde estaba él y sus discípulos en Galilea. Esta historia de manera cronológica pasa a que los discípulos ya habían tenido muchas experiencias con Jesús antes de esto. Sí, un capítulo anterior Jesús había sanado la mano de un hombre en una sinagoga, y Jesús ya había hecho muchos más milagros, y los discípulos habían presenciado todos esos milagros y sabían que Jesús cumple sus palabras. Los discípulos sabían que Jesús es una persona que cumple sus palabras. O sea, no había duda de lo que Jesús hablaba. No había motivos por el cual desconfiar de Jesús. Además, porque en el comienzo de la historia Jesús dijo: vamos, crucemos hacia el otro lado. Jesús comienza con el principio de la historia, comienza como sería el final. Y saben, cuando Él nos diseñó nuestro principio, Él diseñó ya nuestro final. Saben, pero entendemos muchas veces que nuestro final, el final que Él diseñó para nosotros, es la eternidad. No es el punto de nuestra muerte, nuestro final, sino que es nuestra eternidad con Él. Y tenemos un tiempo cronológico en nuestra vida. Hay días que viven 80 años, ¿sí? Otros que viven 100 años, otros que viven 30. ¿Saben? Yo estoy con 37 y cuando era más joven, ¿sí? Yo iba a los shoppings, ¿sí? A los malls, y me encantaba ir a la parte de deportes extremos. Sí, hoy voy a los shoppings, a los malls, y me encanta ir al lugar donde están las almohadas y los sofás. ¿Amén? Ya las cosas van cambiando, ¿no? La edad cambia y uno cambia, ¿no? Ya busca más la comodidad, ¿sí? Pero bromas aparte, la vida se resume en un corto plazo. La vida pasa. Hoy hablaba con mi suegra y le decía: ¿qué iba a decir que hoy nos íbamos a encontrar hablando de ciertos temas, ¿sí? Y la vida pasa muy rápido, muy rápido. Nuestra vida fue para vivir en realidad, fue hecha para vivir en realidad
en su eternidad con Él. Nosotros fuimos diseñados para vivir con Él en la eternidad. Pero obviamente este periodo que vivimos aquí en la tierra lo queremos disfrutar al máximo, ¿sí? Queremos vivir de manera excelente, vivir lo que Dios preparó aún para nosotros en este lugar, en esta tierra, ¿sí? Crecer, disfrutar de nuestra juventud, enamorarnos, ponernos de novios, casarnos, tener muchos hijos, viajar por todo el mundo. Todos tenemos nuestros sueños y nuestras metas, ¿o no es así? ¿Saben? Pero llega un momento donde nos encontramos en una circunstancia que todo aquello que la vida nos dio puede llegar a ser destruido por una tormenta. ¿No te ha pasado encontrarte en una tormenta donde parece ser que va a destruir todo lo que tenías planeado? Y quiero serte sincero, nuestra fe es probada cuando todo está yendo bien. Nuestra madurez espiritual es probada cuando nuestra vida está saliendo bien. Cuando todo va redondo, cuando todo está tranquilo en el mar, en el lago que estás viajando con tu barco. Cuando el barco está en aguas tranquilas, las circunstancias son ahí donde pasan. Cuando las tormentas vienen, y las tormentas vienen todos los días, para todos. Y siempre hay problemas. Todos nosotros en esta vida tenemos problemas. Ahora, el problema está en la perspectiva que tenemos de la tormenta. Y como decía, muchas veces nos focalizamos en nuestra propia tormenta, en nuestra propia individualidad, en nuestra cabeza, en lo que nos está pasando. Nuestra tormenta siempre es mayor de lo que está pasando la otra persona. Y siempre, si nos miramos a nuestro alrededor, hay gente que la está pasando peor que nosotros. Y era lo que comentábamos recién sobre el viaje que hicimos. No nos damos idea de la situación que nos rodea a nuestro alrededor en estos momentos de guerra. La misma Rusia se está paralizando, ¿sí? Y aún así pensamos que nosotros estamos viviendo nuestra tormenta y que nuestra tormenta es mayor a lo que están viviendo los demás. Podía contar recién que lo que pasó en Estonia, ¿no? La situación de guerra que hay alrededor de toda Rusia. Y es tremendo, ¿no? Y pienso, Jesús, ¿cómo puedes librar a todas estas personas de todo esto? Y hay tormentas que el Señor nos pone para amadurecer nuestro carácter, ¿sí? Para que podamos madurar nuestro carácter, nuestra espiritualidad, acercarnos más al Señor. Pero ahora decime sí o no, si no hay tormentas que nos las creamos nosotros mismos, con nuestras propias manos, hasta reventar incluso. Somos cabezones. Te has querido casar y tú has escogido a esa persona. Ni siquiera a veces le preguntamos al Señor. Y Dios nos dijo, toma este ángel de luz. Y al tiempo te das cuenta que se convierte en Lucifer, ¿sabes? Y somos nosotros al escoger, sin siquiera muchas veces preguntarle al Señor. Escogemos el trabajo, escogemos la profesión, la empresa, la facultad. Gran parte de las tormentas que nos rodean en nuestra propia vida las provocamos nosotros mismos. Lo que importa ahora es lo que hacemos en el día de la tormenta, o lo que pensamos cuando la tormenta está sobre nosotros. Ahora Jesús y los discípulos estaban en un lago tranquilo, en un mar tranquilo. Y la tormenta empieza a azotar el barco, a enfrentarlos. Y Jesús está en el barco. ¿Qué está haciendo? Está en el barco durmiendo. ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? ¿Escucharon? Jesús está en el barco durmiendo. Está durmiendo. ¿Te das cuenta que tenemos el mismo problema que tienen los discípulos?
Porque lo importante no es que Él está durmiendo. Lo importante es que Jesús esté en el barco. Solo que nosotros siempre enfatizamos que Él está durmiendo. Pero lo importante es que Él está en el barco. Jesús está en el barco. Jesús está en el barco. Decilo conmigo. Jesús está en el barco, durmiendo. Lo que menos importa es lo que Jesús está haciendo. Porque Él está. Él está presente. Saben, vivimos una vida entera tratando de entender lo que Dios está haciendo y olvidamos que Dios está. Cuando Dios nos envía, nos manda, porque todos aquí somos enviados, comisionados y somos hijos de Él. Y pensamos, ¿será que Él me está escuchando? Él está. ¿Será que Él me cuida? Él está. ¿Será que Él me ama? Él está. Él te ama. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él está en todos lados, Él escucha todo, Él tiene el máximo poder. Él está escuchando, Él está. Jesús está en el barco. Y ahora están los discípulos en el medio del barco, en el medio de la tormenta, y la tormenta era fuerte. Y el barco empieza a hundirse y Jesús está en el barco. Él no está durmiendo, está en el barco. Y el barco se está llenando de agua. No importa lo que Jesús estaba haciendo, Él está en el barco. Y es por eso que muchas veces nuestro problema es que no le damos la importancia a Jesús que Él realmente merece. A veces parece que Él no nos escucha, pero Él está. Parece que no nos ve, pero Él sí nos ve porque Él está. Los ojos de Él pueden estar cerrados, pero Él está. Escuchen esto, su descanso debería ser nuestra razón. Su confianza debería ser nuestra razón. La Biblia dice que Él está durmiendo y yo me imagino a Pedro sacando el agua, ¿saben? Con un balde, corriendo de un lado para otros, alertando a todos los discípulos. Y me imagino a Juan orándole, pidiéndole a Dios que despierte a Jesús. Hasta que Juan se cansa y va caminando a despertar a Jesús. Y Pedro lo sobrepasa. Dice: ¡Hey! ¡Levántate, no ves que estamos muriendo! Porque así era Pedro, ¿verdad? ¿Nos vas a dejar aquí morir en el medio del lago, en el medio de la nada? Y me imagino a Jesús levantando su cabeza, despertándose tranquilo, refregándose los ojos, mirándolos y diciéndole a la tormenta: ¡shh! Calla. Calla. Jesús mirando a su alrededor, diciéndole al viento: ¡shh! Cálmate, viento. Y el viento se calma. Le habla a la lluvia y lo mismo: lluvia, cálmate. Y la lluvia se calma. Y los discípulos con miedo, aún temblando de miedo. Y Jesús diciéndole aún: no han entendido nada. Pero volvamos al principio de la historia, que comienza en ese día, al anochecer. Les dijo a los discípulos: crucemos hacia el otro lado. ¿Qué significa eso? Simple, ese era el final de la historia. Pasemos hacia el otro lado. El final de la historia estaba escrito en el principio: pasemos al otro lado. Ahora, me gustaría preguntarte: ¿iban a llegar al otro lado, sí o no? Claro que sí. Pero nos olvidamos que todo lo que Jesús dijo está al principio de la historia, al comienzo de nuestra historia. En nuestra vida, Jesús nos dijo nuestro final en el comienzo, sus planes. Él ya lo dijo, nuestro final en el comienzo, nuestra victoria, Jesús ya te la entregó.
en el comienzo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? El problema central de nosotros y donde nosotros ponemos nuestro foco en la tormenta. Solemos mirar a la tormenta e incluso hacer la tormenta más grande que nuestro Dios. ¿Saben? Una vez escuché una historia de un niño, ¿sí?, que vio pasar un avión y le preguntó al padre: papá, ¿qué es eso? Y el padre le dijo: un avión. Y el hijo le preguntó: ¿pero qué es un avión? Un avión es un transporte para personas, y ahí en ese avión caben unas 300, 400 personas y cruza de un país para el otro. Y el niño le dijo: papá, pero si es imposible. Y el padre le dijo: ¿por qué? Porque es pequeño, mira. Entonces el padre creyó que no era oportuno explicarle o decirle algo. Después de un tiempo se fueron de viaje y tenían que tomar justamente un avión. Y el padre, antes de subir al avión, le dijo: ¿sabes qué es esto, hijo? Y estaban al lado del avión. Le dijo: este es el avión, aquí entran entre 300 a 400 personas. Y él miró el avión maravillado y vio lo grande que era. Y le dijo: ¿sabes por qué lo ves tan grande? ¿Por qué, papá? Porque lo estás viendo de cerca. Cuanto más cerca, más grande. Cuanto más atención le damos a la tormenta, nuestro problema es más grande. La tormenta se hace más grande. Aunque si sabemos que en el nombre de Jesús vamos a cruzar al otro lado, tenemos nuestros ojos y nuestra mirada tan enfocados en la tormenta que la hacemos que sea mayor. Ahora, si nuestros ojos y nuestra confianza están puestas en Jesús, nuestro foco está en Jesús, Él se hará grande en nuestras vidas. Y si yo pudiera vivir esto con esta comprensión, los discípulos se iban a despertar y yo les diría: gente, tranquilos, Él está en el barco, todo irá bien, todo saldrá bien. Y saben que con semejante tormenta, si moría uno, iban a morir todos. Si yo estaría ahí y le hubiese dicho: Jesús, haceme un lugarcito cerca tuyo, con la comprensión de entender de que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Jesús está esperando que nuestra confianza esté depositada en Él y sea tan grande que aún en medio de la tormenta podamos tomar su descanso, su reposo en Él. Solo viven el resultado de la confianza aquellos que descansan en Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice en Salmo 62:5: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Confía en el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Descansa en el Señor y confía que la tormenta se irá. La tormenta se va cuando nuestra mirada está puesta en Dios. Si tus ojos están puestos en Jesús, la tormenta viene, tú estás con Jesús y se va. Porque tu confianza no va a estar puesta en tu propia vida, en todo lo que puedas hacer o manifestar para solucionar el problema de tu tormenta. Tu confianza va a estar puesta en Jesús, que es quien ya tiene el dominio sobre la tormenta. ¿Saben? Cuando Jesús se levanta de la siesta, Él resuelve el problema con una frase. El mayor problema que tuvo Jesús no fue la tormenta.
fueron los discípulos. Él no dijo tormenta irritante, tormenta problemática, tormenta peligrosa. No, él dijo, shh, aquíétate. Y hubo calma y llamó la atención de los discípulos. Él no llama la atención de la tormenta y aquieta a los discípulos. No, él hace lo contrario. Él aquieta la tormenta y llama la atención a los discípulos. Y saben, tardamos muchas veces en entender la Biblia. Jesús no se está peleando con la tormenta, Él ya venció la tormenta. Él ya venció tu tormenta, esa tormenta que hoy estás pasando, que tú no puedes vencer con tus propias fuerzas. Así que lo único que te queda es aferrarte a Él y poner tu mirada en Él, poner tu foco en Cristo. Jesús tiene todo bajo control, así que confía. Decirle a la persona que tenés al lado, confía en Él. No sé lo que estás pasando, pero confía. No sé cuán grande es tu tormenta y lo grande que hoy la estás viendo. O lo fuerte que sople el viento. O si aún las olas están haciendo que tu barco se empiece a hundir. Si Él está contigo, ten calma, descansa. Porque ninguna tormenta te vencerá si tú estás con Él. Si Él está contigo, ningún viento, ningún mal, ninguna flecha que huele de día ni oscuridad te alcanzará, porque Él está contigo. Ahí saben, ahora los discípulos recibieron un buen reto del Maestro. Y ya para ir acabando, dice que el Maestro seguramente volvió a dormir, Jesús, ¿no? Y los discípulos se quedaron pensando, pienso yo, ¿no? ¿Por qué lo despertamos? Nosotros estamos casi llegando, ¿por qué lo despertamos? Cuando todo pasó, Jesús le dijo, ¿por qué aún no tienen fe? Con todo lo que vivimos, acaban de estirar el brazo a una persona que tenía el brazo retraído, acaban de hacer milagro, la multitud lo seguía, era milagro tras milagro. Como diciéndole, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que vieron. Y me imagino ellos, ¿por qué lo despertaban? Y todo se resume a una sola cosa, ¿saben? A que llegaron al otro lado. Y voy a acelerar la historia bastante. Ellos llegaron al otro lado y se volvió Pedro pescador de almas. Y Jesús se volvió nuestro Salvador. Él vivió, murió, resucitó al tercer día, nos dio vida para que nosotros podamos vivir juntos con Él. Nadie va a poder parar la obra de Jesús. Nadie. Ahora, no es que porque nosotros somos sus hijos y Él nos comisionó no vamos a pasar tormentas, no. Por lo contrario, este mundo cada vez va peor y cada vez vamos a pasar más tormentas. Pero no te quedes mirando tu tormenta. Mira a tu alrededor todo lo que está pasando. Aférrate a Cristo para que puedas pasar esta tormenta que Él te puso de crecimiento junto con Él. Para que cuando llegue el momento Dios haga callar el viento, haga callar la lluvia que te está inundando. ¿Saben lo pequeñito que somos? Al lado, yo puse mi coche y al lado había un carro armado. ¿Saben lo pequeñito que somos? Muy pequeños. Y ahí me di cuenta de la palabra que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo estoy con ustedes. Jesús está en tu barca, esa es la pregunta. Confía en Dios. Lo más importante es que Él esté contigo, en tu barca. Nada temeremos si Él está con nosotros. Salmo 125 dice 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
estás haciendo como el monte de Sión? ¿Estás confiando en Él? ¿O estás ahí en el barco que te estás hundiendo? ¿Estás desesperado porque querés solucionar tus problemas con tu propia fuerza? ¿O estás agotado de luchar, de sacar el agua fuera de tu barco y no vas a Dios, a Jesús a pedirle ayuda, socorro? Él está en el barco, confía. Salmo 139, y con esto hacemos referencia de que Él nos crió y Él marcó nuestro principio y nuestro fin. Dice: tú creaste las delicias, las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma, en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Él que tiene escrita toda tu vida en su libro. ¿Por qué tienes miedo? Entrégale tu vida a Él y confía. Él lo sabe todo de mí y de ti. Simplemente confía. Simplemente confía. Corre a Cristo y Él allanará tus pasos, tu senda. Saben que no importa lo que estés pasando si estás con Cristo, porque Él ya lo planeó, ya lo predijo para tu vida. El video que le mostré de mí, Él ya lo tenía escrito en su libro. Necesitábamos una palabra y la pastora lo recibió. No se va a morir. No importa cómo quede, pero que iba a quedarme vivo seguro. Para hacer su voluntad, no la nuestra. Si estamos aquí es para hacer su voluntad, no la nuestra. Para seguir adelante confiando en Él. Amén. Me gustaría que podamos orar juntos. Ponete de pie, vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque confiamos en ti. Nuestra esperanza está en ti. Tú eres nuestro socorro, bien presente en el día de la angustia, de la tribulación.